Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios te bendiga en esta tarde tan hermosa, tan bonita que el Señor hoy nos ha regalado. Te habla tu amigo, hermano, consiervo, servidor, pastor Ronnie Puentes, desde la Iglesia Todo para Cristo en la provincia de Camagüey, Cuba, presentador y conductor de nuestro hermoso programa, el más joven de la tpcradio.com, la 90.5 FM, frecuencia radial, Expresión Juvenil, con Ronnie Puentes, un espacio para bendecir tu vida, amado joven, para bendecir a la Iglesia de Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie de Sanidad Interior, Isaías 61:1, y abordamos la próxima conferencia número 5 sobre sanidad de la sexualidad, fracaso y autocondena. Hoy queremos que conozcas a través de la palabra del Señor, hay libertad y Dios quiere bendecirte y que puedas disfrutar una sexualidad santa, pura, en la plenitud de Cristo. Dios te bendiga mucho y espero que puedas gozarte con este tema tan importante que va a ser desarrollado por nuestra conferencista Yosmari Dubois Pascual. Hoy aquí a través de la www.tpcradio.com. Recuerda, transmitimos cada martes de 7:30 a 8:30 en el horario de Cuba y de 4:30 a 5:30 en el horario de USA, California. Muchas bendiciones. Somos Todo para Cristo Radio. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Todos juntos. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Dios te bendiga, amado oyente. Por aquí tu amiga y colaboradora Yosmari Dubois, que ha sido tu conferencista, lo que ha sido todo este seminario de sanidad interior por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Hemos sido edificados con la palabra del Señor, hemos disfrutado, hemos sido confrontados a través de este taller bajo el lema liberación, sanidad y bendición, teniendo anclado allí el texto de Isaías 61:1, conociendo que la voluntad de Dios es restaurarnos, es ayudarnos, es sanar todas aquellas áreas de nuestras vidas que estén lastimadas, fragmentadas, ya sea emocional, incluso allí en nuestra área sexual. Damos gracias a usted, oyente, que no se ha perdido ni uno de estos programas y que está allí al pendiente de lo que Dios está hablando a su pueblo. Damos gracias al pastor Ronnie Puentes y damos gracias también a los pastores Pleites por la oportunidad. Sin más, yo quisiera estarte recordando algunos de los puntos abordados en nuestra anterior conferencia. Recordemos que estuvimos hablando sobre la inmoralidad sexual. ¿Qué era la inmoralidad sexual? El grupo de pecados que está allí comprendido cuando de inmoralidad sexual hablamos. Por definición comprendimos que cualquier práctica sexual que vaya en contra del diseño original de Dios fuera del matrimonio, amén, es constituido inmoralidad, ya sea homosexualidad, ya sea adulterio, fornicación, las lujurias, las lascivias y otros pecados. Amén. También conocimos algunos de los factores
claves del por qué muchas personas, siendo ya creyentes, amén, aún se mantienen lidiando con pecados sexuales y se mantienen lidiando con patrones de conducta en el área sexual pecaminosos delante del Señor. Conocimos que muchas de estas causas están condicionadas primeramente por no tener un compromiso de una vida de santidad total ante el Señor, también de no actuar sobre el poder de Dios para librarnos y mantenernos, no creer en el Señor. Quizás también no pasar por una transformación de la voluntad a través de creer y aceptar el amor incondicional de nuestro Dios para nuestras vidas. También pudimos ver que no ver la sanidad como un proceso que tiene un fin y un propósito, amén. Aunque demore, aunque para muchos sea tardío, ciertamente todo Dios lo hace con un propósito. También pudimos ver que una de estas causas es no desarrollar una relación íntima, personal con nuestro Padre Celestial. También no humillarnos en una absoluta dependencia de nuestro Dios, reconociendo nuestra humanidad y que le necesitamos al 100% en nuestro proceso de sanidad interior. Amén. Y amados, también el hecho de no practicar una vida espiritual estable, también haciendo uso de lo que es la guerra espiritual y aprendiendo sobre ella. Sin embargo, también pudimos ver que el Señor no tiene el pecado sexual como el pecado imperdonable, sino todo lo contrario, que nuestro amado Dios extiende su mano de misericordia para perdonar, para sanar todo aquello que usted permita que Dios trate y traiga a su vida. Y traiga a Él para ser sanado y restaurado, porque nuestro Padre es misericordioso. Y dice su palabra que su voluntad no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Teniendo esto bien claro, hoy estaremos abordando en nuestro seminario de sanidad de la sexualidad, estaremos hablando sobre el sentimiento de fracaso y autocondena que en algún momento usted y yo hemos podido experimentar, el hombre puede experimentar cuando se encuentra en un desliz, por así decirlo, en una debilidad, cayendo en algún pecado sexual. No se mueva, quédese allí bien atento porque esto comienza y creemos que el Espíritu de Dios estará ministrando de una manera poderosa a nuestras vidas en estos horarios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y ella será expuesta en breves minutos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando a cada corazón, que seas tú destruyendo toda barrera, toda fortaleza que en algún momento se haya levantado en los corazones, en las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús, tu palabra es viva, tu palabra penetra al corazón del hombre y discierne las intenciones del mismo. Te pido, Señor, que seas tú anulando toda obra del enemigo que quiera levantarse en contra de lo que se hará en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús nos entregamos en tus manos. Y un pueblo agradecido dice, gloria a Dios, amén, aleluya, amado. Quiero decirte y que deseo comenzar nuestra conferencia con un texto que a mí me apasiona. Dice allí de Crónicas 7:14, una declaración de parte del Señor muy buena para su pueblo que podemos aplicar también en los tiempos de hoy. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, en nuestro proceso, amados, de sanidad de nuestra sexualidad, es muy necesario que usted y yo tengamos conciencia de que Dios, primeramente, más que nadie, desea ayudarnos, desea levantarnos, desea restaurarnos. Y nosotros debemos de estar convencidos de la absoluta necesidad de Jesucristo como el centro de este proceso, escuche bien la palabra, proceso de cambio, de transformación, de crecimiento, de tiempo en el cual estaremos entrando para obtener una sanidad total de nuestra área afectada o con la que estemos lidiando. Durante nuestras conferencias, amados, nosotros hemos tratado de enfatizar, de que usted conozca acerca de la necesidad que tenemos
de que nuestra voluntad de cambio sea clara, amados, y verdaderamente nosotros creamos de que solo en Dios podemos encontrar esta sanidad total. Por ello, mi voluntad de cambio se va a acrecentar durante todo el proceso en el cual Dios me estará llevando. Y para ello, yo debo de estar dispuesto a ser guiado por el Señor. Y a pesar de esto, amado mío, es esencial advertirle sobre los momentos de debilidad que usted encontrará a lo largo de todo este camino. Y el plan de Satanás, escuche bien, para hacer flaquear sus buenas intenciones con juegos psicológicos, porque el enemigo va a tratar de enviar dardos de destrucción a sus pensamientos en medio de nuestro proceso de sanidad interior. Amén. Como bien dice la palabra, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Dice que nuestro adversario, el diablo, no descansa y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ciertamente los cristianos no estamos exentos de estas luchas o de estos dardos que el enemigo va a intentar traer una y otra vez a nosotros. Amén. En su proceso de sanidad de la sexualidad, el paso en que Dios lo llevará a usted podría ser demasiado lento para muchos que desean de una vez por todas acabar con el asunto y resolverlo rápido. Pues nuestra sociedad, particularmente, amados, tienen sus características. Nosotros siempre queremos lo que queremos y cuando lo queremos. Y si algo tarda, amado, demasiado, simplemente decidimos verlo como en poco o dirigirnos a algún lugar donde podamos resolver nuestra situación rápido, de una manera más fácil. Y quiero decirte, esto no es así siempre con Dios. Porque el método de nuestro Dios es un método perfecto. El método suyo, amado, es un modelo perfecto. La sanidad de Dios incluye tanto los aspectos espirituales, ya sea las relaciones divinas, como las relaciones humanas. Y quizás para muchos diga, mi proceso lleva 3, 4 años y todavía sigo en las mismas. Pero quiero decirte que aunque tu proceso tardare, quiero decirte, espera y soporta, porque Dios quizás demora en unos 2, en otros 3, en otros 4, 5 años, depende, eso es relativo a cada persona, pero cuando Dios lo haga, Dios lo va a hacer bien y lo va a hacer de una vez y para siempre y usted nunca más volverá a ser la misma persona. Dios lidiará tanto con las relaciones divinas como las relaciones humanas, porque a Él le place ir hasta las raíces ocultas, amados, donde hay una verdadera necesidad de sanar completamente. Y Él esperará el tiempo adecuado, el tiempo propicio hasta que usted esté listo, amén, para este proceso, para actuar. Algo que Dios nunca va a hacer, amado, es violar tu voluntad. Amén. Dios no te va a forzar a nada, por eso va a encontrar, Él va a buscar el momento pleno, donde te encuentres pleno para poder hacer lo que Él va a mostrar en su tiempo que debas hacer. O Él personalmente tratar en tu corazón con aquellas áreas que Él sabe que necesitan ser tratadas para tu proceso. Pero tranquilo, no te apures, el Espíritu Santo es especialista y Él nos va a ir llevando. Recuerda que nadie te conoce más que el Dios que te creó. Hemos conocido, amados, que nuestro Dios tiene una característica. Y una de sus características es que Dios es un caballero, Él no va a forzar nada. Y Él nos, para ser, como es caballero, Él requiere algo del hombre. Él requiere la humildad del espíritu del hombre. Él actúa en usted si usted le pide que Él lo haga. Él sanará todo lo que usted rinda a Él para ser sanado, para ser tratado. Y si simplificamos la ecuación, es fácil, amado. Para usted, simplemente es un asunto de querer fervientemente que Dios haga lo que sea necesario hacer y luego seguir caminando en dirección a lo que Él le va a mostrar, a lo que Él va a seguirle revelando en su vida que debe de ser tratado, a lo que Él le dé. Él hace todas las cosas, amados, perfectas. Y así que usted puede ver cómo la sanidad total de su sexualidad, amado, puede ser tomar en muchos
más tiempo del que quizás usted imaginó, el tiempo del esperado. Y usted puede ver cómo la paciencia o su resistencia pueden estar a prueba. Es decir, cómo van a ser probadas en medio del proceso mientras somos depurados por el Espíritu Santo de Dios. Habrá momentos cuando usted se encuentre cayendo en algún pecado o retrocediendo en lugar de avanzar, de acuerdo al tipo de personalidad que tenga cada persona. No le tome por sorpresa de que usted pueda sentir como de costumbre sentimientos intensos de fracaso o de falta de valor. Y quiero decirte que las fuerzas del enemigo, de las fuerzas del espíritu del mundo, amado, van a estar muy contentas de alentarte a que hagas lo malo y hasta introducir estos pensamientos y sentimientos negativos que te hacen sucumbir. El enemigo va a procurar traerlos a tu mente, introducirlos en ella. Y debemos para ello prepararnos. Pues el enemigo va a venir muchas veces a intentar seducirte con aquello que te tienta, con aquello que él sabe que te gusta. Recuerda que Satanás también te conoce. Y no importa, amado, cuán negativo sea el pensamiento o el sentimiento, si estamos familiarizados con él, nos sentiremos atraídos claramente a darle la bienvenida a nuestras vidas otra vez. Pero, aunque te sientas seducido y atraído por tu propia concupiscencia, por cualquier pecado, cualquier tentado a hacer lo malo, quiero decirte que lo que te tienta no te define. Tú puedes recibir cualquier tipo de tentación, pero mientras no le abras una puerta de acceso a las tinieblas y no le des apertura, no te abras a ningún pecado, ciertamente, amado, no te sientas condenado. Quiero decirte que el enemigo es un mentiroso que va a intentar acusarte una y otra vez. Pero lo que te tienta, tenlo bien claro, lo que te tienta no te define. Jesús fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado. Y es que algo pasa. Si usted ha entregado su vida a Cristo, usted va a empezar a participar en este proceso de despojarse de todas las conductas familiares que teníamos en el mundo o aquellas que practicó que eran contrarias a Dios. Y usted, por ende, también se va a estar despojando de los sistemas de creencia que antes tenía, de la mentalidad que tenía viciada a los deleites del mundo, y va a estarse adaptando a aquellos nuevos pensamientos, renovando su mente conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño celestial. Y usted se va a encontrar luchando porque ciertamente, amados, esto es muy incómodo para nuestros sistemas naturales. ¿Sabes por qué? Nuestros sistemas carnales, automáticos, por así decirlos, estos deben de cambiar y el cambio es siempre es perturbador, es incómodo, al menos a un nivel, amados, inconsciente. Si en medio de estas luchas usted se encuentra retrocediendo, quizás puede ser porque usted ha permitido que estos patrones antiguos de pensamientos y de conductas revuelvan, regresen a su vida y regresen nuevamente al terreno de sus pensamientos, de su corazón. Y simultáneamente, mientras estos pensamientos reinvaden su interior, asimismo, amado, el enemigo, el reino de las tinieblas, amado, estará llenando tus mentes y tus pensamientos con sentimientos de autocondenación. Puede que usted se encuentre teniendo sentimientos de autocondenación, puede sentirse sin valor nuevamente, se siente indignos nuevamente, desesperanzado. Muchos llegan a sentirse sucios cuando caen en algún pecado, perdidos, desesperanzados, sin propósitos, decepcionados de sí mismos, alejados de Dios, creyendo que lo han perdido todo, que ya no tienen oportunidad con el Señor. Porque estos pensamientos son los que vienen a nosotros en momentos de debilidad, en momentos en que hemos fracasado delante del Señor. Todos estos pensamientos y más se manifestarán cuando usted o yo, cuando un creyente, amado, cae en algún pecado sexual o algo que había querido dejar detrás y ciertamente en el proceso que ha estado atravesando vuelve a tener un desliz. Y es allí donde empezamos a juzgarnos probablemente porque
hemos dejado el plan de Dios o lo que sabemos que Dios quiere que hagamos para aferrarnos a nuestras viejas prácticas o costumbres pecaminosas. Y quiero decirte que este es un momento fundamental, un momento crítico, muy importante en lo que es la guerra espiritual. Y es importante, amado, que usted sepa qué hacer cuando esto ocurra en su vida. Tenemos que estar bien armados, bien enfocados y preparados. Quisiera abrir un pequeño paréntesis y dirigirme a alguien que quizás haya estado jugando con Dios y haya estado usando la gracia de Dios como una excusa para aferrarse a los placeres del pecado. Escuche bien, amado. Porque Dios a esas personas puede permitirle cosechar las consecuencias naturales de sus acciones. No porque Dios sea malo, sino lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esas personas que han jugado con la gracia de Dios para aferrarse a sus placeres pecaminosos, a sus pecados, pueden cosechar en sí mismos enfermedades de transmisión sexual e incluso pueden ser descubiertos porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. O mucho peor, puede usted caer en una cautividad muy grande, en un periodo muy largo de cautiverio, y ciertamente el postrer estado suyo puede ser peor que el anterior. Quiero decirte que Dios no quiere esto para nosotros. Más bien dice la palabra que Dios disciplina a quien ama. Y aunque nuestro pecado lastima el corazón de Dios, quiero decirte también que Dios no puede ser burlado. Nosotros le necesitamos a Él y su deseo es ayudarnos, pero para que las cosas funcionen debemos de andar legítimamente delante del Señor, limpios, santos, apartados, sí, luchando, pasando por un proceso de depuración, pero Señor, concentrado, consagrado y alistado, esperando tus órdenes para obedecerla. Volviendo al tema y cerrando este paréntesis, cuando hablamos de la autocondenación por algún pecado que usted haya cometido, quiero decirte que Dios dice acerca de este sentimiento de fracaso que va a venir acompañando esta autocondenación. Dios dice que son mentiras. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han crucificado, amado, su carne, aquellos que no andan conforme a los deleites de este mundo, sino que viven para agradar al Señor. Y un momento de desliz no va a definir tu vida en el Señor. Y Dios no nos acepta, ¿cómo decirte?, por las buenas obras que nosotros hayamos hecho, ni antes ni después de ser salvos en Cristo. No, sino todo lo contrario. Más bien somos justificados y aceptados por Dios, hechos hijos de Dios solamente por la justificación de un hombre llamado Jesucristo, nuestro Salvador. Y solo la sangre del Cordero de Dios es la que nos justifica y es la que da vida al hombre delante de Dios. Y quiero decirte que entonces cuando surja en ti algún pensamiento de autocondena por haber mantenido distancia o por haber mantenido una práctica o algún desliz, de haber tenido algún desliz en esta área sexual, en el área que ha estado luchando, por estar alejado de la ley de Dios, usted puede saber, amado, que el pensamiento, el sentimiento es una mentira y por lo tanto viene del enemigo, porque el Señor nunca va a desear avergonzarte o acusarte para mal o para dañarte y destruirte. Cuando ese pensamiento venga, amado, rechácelo. Rehúse a darle lugar en su vida, renuncie a él en el nombre de Jesús, reprenda al enemigo y aprenda a conocer, amado, la voz del enemigo con la frecuencia que él muchas veces va a querer hablar a su mente. Y como él se disfraza en sus pensamientos como un pensamiento que muchas veces va a sentir como que sale de usted, pero no viene de usted, viene del enemigo que ha sembrado esos pensamientos de derrota y de fracaso en su corazón o en su mente, porque solo Satanás quiere ver al hombre fracasar.
pasado. Dice la palabra del Señor que el deseo de Él no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios señala tu pecado, es para que te aparte, no para condenarte y para dejarte en una condición de perdición. El único que hace esto se llama Satanás, que el Señor le reprenda. Y usted debe, amado, a aprender a reconocer las palabras amorosas, las palabras suaves, las palabras de perdón, las palabras de aliento. Amén. De nuevos comienzos que salen, que vienen de la boca y del corazón de Dios. ¿Sabías que a nuestro Dios no le interesa castigar a un corazón que viene del arrepentido? Sino todo lo contrario, que el corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Él más bien le mostrará a usted, amado, cómo recibir fuerzas contra el enemigo. Y la próxima vez que Él venga a asaltarle con alguna tentación, usted podrá hacerle frente en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios es un buen Padre y que está con usted para ayudarle. Por un momento ilustremos algo así. Digamos que usted es un niño chiquito y que va con su papá tratando de montar por primera vez su bicicleta sin rueditas de apoyo. ¿Cómo se siente este niño? Quizás un poco temeroso, es la primera vez que lo hace, puesto que montar sobre una bicicleta sin ruedas es algo nuevo para el niño. Una que otra vez este niño se va a tambalear y quizás va a poner el pie en el pavimento. Si tu papá es un padre cruel, le criticará, le humillará, le dará voces, le dirá mal hijo, se quejará de que pagó mucho dinero por esa bicicleta y le dirá muchas cosas feas, le dirá incompetente, quizás le dirá estúpido a este niño, poniendo que ese niño sea usted o sea yo. Ese es un padre cruel. Pero si su padre es un padre como mi Dios, cada vez que usted caiga, Él correrá hacia usted, besará sus heridas, le cubrirá, le dirá que está bien y le alentará a volverse a levantar. Le dirá, vuélvete a subir, vamos a hacerlo de nuevo, vuelve a tu bicicleta y trata de hacerlo de nuevo, que yo voy a estar aquí para ayudarte. No importa que vuelvas a caerte. Si te levantas y te sacudes, yo estoy aquí para sostenerte y vamos a continuar adelante hasta que lo sepas hacer bien y puedas emprender solito la carrera en tu bicicleta. Ese lo hace un padre de amor. Asimismo, si este padre es un padre como mi Dios, su único interés, amado, será secar sus lágrimas y mostrarle cómo levantarse nuevamente y hacerlo mejor la próxima vez. Él no tiene ningún interés en castigarlo o en criticarlo, porque Él le ama. Entienda que Dios le ama, comprenda, Dios le ama y Él sabe que usted va a aprender cómo manejar esa bicicleta si Él la apoya y si Él le instruye. Sabe que por sí solo usted no lo puede hacer y Dios va a prometer estar contigo en todo el proceso, aunque tengas pequeños deslices, pero siempre que haya una voluntad de cambio en ti, de te caíste, te sacudiste y volviste a intentarlo con la ayuda de Dios para no volver a repetir ese mal, Dios siempre te va a apoyar porque Dios conoce tus debilidades y Él sabe que eres carne y se compadece de ti. Aleluya. Así que si te has encontrado quizás en tu proceso de sanidad en el área sexual, ya sea el pecado, sea cual sea con el que estés luchando, ¿a qué estás atando? Dime, ¿con qué has estado luchando? Con la inmoralidad sexual, ya sea en la fornicación, ya sea en la masturbación, ya sea atado quizás en la pornografía. Para todo hay una salida, para todo hay una respuesta en Dios. No hay nada imposible para nuestro Señor. Y quiero decirte que si has tenido decepción por haber pecado, debes de acercarte al Señor. ¿Sabes por qué? Porque únicamente en Dios vas a encontrar, amados, solamente de Dios viene el poder para no fallar de nuevo. Solamente Él produce esto en nuestros corazones. No hay otra vía, usted por sí solo no lo puede hacer. Corre a Dios que Él te va a ayudar. Y usted sabe por qué tiene esta seguridad o esta libertad de recurrir a Él. Porque, amado, tu pecado y el mío jamás va a hacer que Dios nos deje. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve en nosotros, en un hombre y una mujer que ha abrazado la fe en Cristo. Dios ve la imagen de su Hijo. Y dice la palabra en 1 de Juan 1:9, que si a nosotros
confesáramos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amado. Jesús también dice que el que viene a Él no le va a echar fuera, sino que Él nos va a ayudar. Amén, y Él nos va a restaurar. Ciertamente el proceso de la restauración de esta área de tu vida, la sexualidad que puedas estar lidiando, amado, van a haber momentos de altas y van a haber momentos de bajas, pero quiero decirte que siempre no va a ser así. Va a haber un momento en que igual todo se va a estabilizar y va a ser momentos de altas con la ayuda del Señor. Pero alerta, amado, porque si usted deja que la autocondena obstruya su crecimiento en Cristo, usted estará demostrando con esta actitud que depende de usted mismo para conocer a Jesús. Y esto no debe ser así. En vez de aprender de la justicia que proviene de Dios, y a esa es que debemos de echarle mano. Amén. Quizás muchos dirán que verdaderamente es humillante depender siempre de alguien o siempre tener la necesidad del trabajo de alguien más o que sea alguien más el que te eche la mano. Pero quiero decirte, mi amado, que esta actitud justamente de un espíritu humilde, de un corazón humillado, necesitado, es la que le agrada al Señor. Como dice Juan 15:5, amados, separados de Dios, nada podemos hacer. Y Santiago, allí creo que es en el capítulo 4, amén, 4:10, sí, declara: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios por ello. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces, amado, ultimando, quisiera decirte que cuando usted peque, concuerde con Dios en qué. En que verdaderamente sus acciones están mal. Concuerde en el que usted debe de tener la voluntad de abandonar el pecado. Concuerde con Dios en reconocer que usted puede vencer el pecado solamente con el poder de Él. Agradezca a Dios y adórelo por su gracia y misericordia y por quien Él es. Espere en el Señor, únicamente en el Señor, amado, para que de Él venga el poder necesario para resistir cualquier tentación que puedas enfrentar. Concuerda con Dios en eso y te irá bien. También quisiera exhortarle, si usted se siente como ese niño pequeño que aún no sabe cómo montar su bicicleta sin rueditas, quiero decirte, acércate al Señor, persevera en el Señor. Y no dejes nunca de intentarlo. ¿Sabes por qué? Porque durante esas sesiones repetidas, Dios construirá en ti su justicia y su poder. Mientras usted honre y respete el poder de Dios dentro suyo, estará con usted el Señor siempre para ayudarte. Cuando pongas el pie en el piso, cuando tengas un desliz, Él estará pronto para socorrerte y volverte al camino por donde debes de andar. Recuerda siempre que la fuerza de Dios en ti está siempre sujeta a tu voluntad, porque Él no te va a forzar a hacer más de lo que tú quieras hacer. Y si en cualquier momento usted decide que prefiere el pecado, Dios siempre respetará su decisión, aunque Él no esté de acuerdo, porque le duele claramente verte mal. Y Dios te va a permitir también invalidar su poder sobre el pecado en usted. El único fracaso, amados, ante los ojos de nuestro Señor se encuentra en la persona que rehúsa venir a Dios, que rehúsa recurrir a Él para ser restaurado únicamente. Nuestro amado Señor también nos dejó una gran exhortación y nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. Así que si tu confianza está en Cristo, quiero decirte que hay esperanza y que puedes vencer, porque tu Dios es suficiente y Él es el Todopoderoso, el gran yo soy, el que jamás has perdido una batalla. Y si peleas con Dios y Dios está en tu barca, quiero decirte que la victoria ya es segura. Amén. Y para ti que has emprendido esta carrera, tengo aquí algunos tips que quisiera compartirte, algunas aclaraciones, argumentos muy importantes que usted debería saber si ha
decidido entregar su sexualidad en las manos del Señor para ser restaurada. Primeramente, quisiera compartirte que la sanidad sexual es un proceso que dura toda la vida, salpicado con sanidad significativa, despertares y liberaciones, todas causadas a través de una dependencia cada vez mayor en el Señor y una devoción únicamente por Él. Decía también allí la palabra en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no disfrutéis, o sea, de los deleites de este mundo. Andemos por el Espíritu y no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. También quisiera decirte que si estás en este proceso debes de saber que el tiempo de Dios es perfecto, aunque puede parecer lento para muchos. Dios no le forzará a usted tampoco, amado, a hacer nada que usted no quiera hacer. Él esperará hasta que usted esté listo y con la voluntad de hacer lo que Él quiere que usted haga. Quiero que conozcas también que Dios esperará hasta que usted entienda que su poder es suficiente y para estar obrando en tu vida para traer sanidad. Y Dios requiere también de usted arrepentimiento. Dios requiere también que usted tenga un corazón perdonador. Dios requiere que usted sea una persona con un espíritu humilde y que haya en usted una resolución. Usted va a estar resuelto con una voluntad, a la voluntad de cambio. Y quisiera decirte también que debemos de estar atentos y entendidos de las tácticas del malvado. Recuerda que Satanás está trabajando en usted mucho antes de que la tentación sexual se introduzca dentro de usted. Que él recuerde que él va ganando poder poco a poco a través de pecados menores, quizás insignificantes, pero que poquito a poquito van llenando el vaso de manera que usted pueda sucumbir luego a una tentación mayor. Acabamos de conocer algunas cosas que usted debe de saber. Ahora le quisiera también transmitir algunos tips, por así decirlo, de algunas cosas que usted debería hacer para permanecer en una sanidad sexual estable, creciente en Dios. Primeramente, como bien que comenzábamos hoy nuestro seminario, debemos de arrepentirnos, debemos de perdonar y humillarnos. Amado, ponga su corazón y su mente en hacer la voluntad de Jesús como Él se lo va a ir revelando y le dará el poder cada día también el Señor para llevarlo a cabo. Dice la palabra, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. Y el Señor promete, amado, sanará su tierra, aleluya. También quiero decirte, número 2, rechaza los sentimientos de condena y desprecio como los que son traídos por parte del enemigo a usted. Y siempre recuerde que no hay ninguna condenación para los que ya estamos en Cristo Jesús, ya que por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, decía el apóstol Pablo, me libró de la ley del pecado y de la muerte. Quisiera darle un tercer punto en algo que usted puede hacer para poder mantenerse limpio delante de Dios en esta área. Quiero decirte, pon tu mente y tu corazón en creer en la verdad de Dios a pesar de todos los sentimientos o las circunstancias que puedas estar, con las cuales puedas estar lidiando. Persevera en el Señor con todo lo que eres, con todos tus pensamientos, con todo tu corazón. Llévalo todo al Señor, porque únicamente perseverando en el Señor podremos vencer. También dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que únicamente Dios es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos, amados, de toda maldad. Qué lindo es nuestro Señor. También quiero exhortarte que aunque el cambio sea quizás incontrolable, porque usted no lo puede manipular, quiero decirte, pon tu mente y pon tu corazón en rechazar todas aquellas cosas, todas aquellas creencias, todos aquellos patrones de conducta en tu vida que han sido destructivos para ti, y ponlos a un lado, hazlos a un lado, conforme Dios te vaya revelando, conforme Dios te vaya alumbrando tu entendimiento. Ponte enseguida a trabajar en ello y reprende todo lo
que sea contaminante, todo aquello que venga de parte del enemigo que quiera venir a perturbar tu vida, hazla a un lado con un deseo y una voluntad de cambio. Amén. Este punto es uno de los más importantes. Amados, fortalezca su relación con el Señor a través de la adoración, a través de la alabanza, la oración ferviente y el estudio de la palabra. Ciertamente haciendo esto encontrarás éxito. Un punto número 6, quiero decirte, amado, aprenda a discernir entre las voces demoníacas, entre sus pensamientos propios y también entre la voz del Señor. Hay 3 voces, la suya propia, la voz del enemigo y la voz de Dios. Quiero decirte que la voz de Dios es una voz amorosa, es una voz suave, llena de perdón y aliento sin importar la circunstancia que te encuentres. Sin embargo, la voz de Satanás es condenativa, es apurada y con frecuencia insinúa dudas en cuanto a cosas que Dios ha dicho acerca de ti. Siempre el enemigo va a tratar de decirte, como le dijo a Eva, ¿ciertamente fue eso lo que Dios dijo? En medio de tu fracaso, recurre siempre a Dios, amén, porque Él es el único que tiene el poder para ayudarte a no fracasar la próxima vez, amén. Recuerda que Él no tiene interés en castigar al corazón arrepentido. Recuerda también que Él solo quiere ayudarte a que todo salga bien la próxima vez. Y recuerda también que el único fracaso ante los ojos de Dios se encuentra en aquella persona que no viene a Él, que no recurre a Él para ser restaurado después de cualquier caída. Hermano, cualquier caída. Amén. Disculpe que sea redundante allí, pero quisiera que usted tenga esto bien claro. Amén. Y un punto número 8 que quiero compartir con usted. Aférrese, amado, a la humillación. Sí, aférrate, considerándote totalmente dependiente al 100% de Dios. Y usted y yo debemos de reconocer siempre nuestra debilidad y que solo la gracia de Dios y su poder puede ayudarnos para vencer. A Dios toda gloria y alabanzas. Te doy muchas gracias, Señor, y mi alma te alaba porque hasta hoy hemos podido ser edificados. Esta conferencia ha sido de bendición para todos los oyentes. Gracias porque aunque sabemos que tendremos luchas, tendremos aflicciones y circunstancias en esta tierra, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos dejarás ni nos desampararás y que no hay pecado tan grande que nosotros podamos cometer que tú no estés dispuesto a perdonar, porque la sangre de Cristo es suficiente para restaurar todo lo que el hombre traiga a ti, Señor, para ser restaurado. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias también porque hoy hemos sido edificados y hemos conocido que en medio de nuestro proceso, cuando vengan los momentos difíciles, quizás aunque podamos, como aquel niño chiquito que montaba su bicicleta, tener un pequeño desliz o un momento de caída, aunque vengan esos sentimientos de autocondena, cuando el enemigo venga con sentimientos de fracaso, de que todo se terminó, eres tú suficientemente Dios para levantarnos, para cogernos en tus brazos, para llevarnos, para ayudarnos en medio de nuestra debilidad, para justificarnos y nuevamente emprender la carrera con nosotros para llevarnos al otro lado. Aunque el proceso sea doloroso, Señor, aunque el proceso tardare a mi entender, he aquí cada joven, Señor, y yo nos comprometemos a guardarnos para ti y serte fiel hasta el día de nuestra muerte, conforme dice tu palabra, que al que venciere, tú le darás la corona de la vida eterna. Dice tu palabra que aquellos que han puesto su mano en el arado no debemos de retroceder, porque ciertamente los que retroceden no agradarán tu alma, pero nosotros somos de lo que hemos puesto la mira en las cosas de arriba, en las cosas que están por delante, en lo por venir, Señor, y continuamos a la meta, al supremo llamamiento y no retrocedemos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, así también que tú estés perdonando a mis hermanos y a mí, si en algún momento hemos pecado delante de ti, en algún área sexual. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser fervientes, adoradores, consagrados, entendidos, apasionados delante de ti, para guardarnos cada día en integridad, en santidad, en honor
delante de ti, para seguir todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es virtud, lo que haya virtud alguna. En esto meditar y pensar constantemente. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amado. Hemos sido edificados con la palabra del Señor y allí te he dejado tips, te he dejado consejos, sugerencias, con corazón ferviente, anhelando, como dice el Señor, que seas santo, ya que la voluntad del Señor es nuestra total santificación. Y quiero terminar este programa exhortándote a que perseveres, a que sigas adelante. No temas, dice el Señor una y otra vez, porque Él está contigo, no te dejará ni te desamparará, y Él es suficiente, Dios, para llevarte al otro lado y hacerte cruzar cualquiera que sea tu tempestad. Si Jesús está en tu barca, repetimos, la victoria, amado, es segura. Y quiero dejarte con este pasaje bíblico, una palabra muy hermosa que le decía el Señor allí a uno de sus siervos. Jesús dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, muy a gusto haré alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces es que yo soy fuerte. Gloria a Dios. Medita en este pasaje y encontrarás profundidad. Dios te bendiga más. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios